a un pensador político, le podemos preguntar cómo es el apoyo de la gente, si es irrestricto, porque la verdad que las encuestas que el gobierno ha dado a conocer son muy favorables, ¿no? Me da la impresión. Sí, decían, ¿no?, que venía la presidenta, las encuestadores, ¿no?, afines al gobierno, decían que la presidenta venía con un bajón, pero un bajón que de todas maneras le mantenía consolidada lo que se considera el núcleo duro, alrededor del 30% de imagen positiva, y que con lo de los buitres habría subido a un 50%, Opa, según estos números, ¿no? Carlito Fara, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está la sociedad en relación a este conflicto que, bueno, está marcando los pasos de la Argentina en el futuro inmediato, ¿no? Mira, nosotros estamos ahora justamente en campo midiendo, porque obviamente antes de que se definiera qué diablos iba a pasar, digamos, era muy difícil saber exactamente qué preguntar más allá de la evolución. Mi sensación es que la angustia, digamos, económica es mucho más grande que la preocupación, digamos, estrictamente por el tema del default y los buitres. Angustia económica. Absolutamente, digo, la sensación de incertidumbre es muy fuerte y por lo tanto, digamos, esto está por encima de la cuestión política, el debate más político sobre el tema del default. Y en todo caso, si hubiese, digamos, algún beneficio de corto plazo para el gobierno nacional con esta discusión, mi impresión es que es pan para hoy, hambre para mañana, digamos, ¿no? Porque al final de la historieta, digamos, es precios, salarios, problema de empleo, lo que finalmente termina de marcar el humor de la sociedad, ¿no? ¿Y han detectado ustedes que aparece como principal preocupación ahora empleo, y ya incluso por arriba, compitiéndole a la inflación? Todavía no, digo, pero está claro, digamos, que el tema empleo sí está creciendo, y que inflación, aunque parezca mentira, digamos, a medida que va pasando los meses te vas acostumbrando a que tenés 2% de inflación mensual, ¿no? O sea, la vas calculando con antelación. Exactamente, ¿no? Con lo cual, digamos... Bueno, pero eso implica reducción del consumo, como sí, está pasando, absolutamente. Sí, suba de los alimentos a porcentajes anuales importantes. Totalmente. Digo, la angustia económica es o porque la inflación, digamos, se mantiene en los mismos niveles y te asusta, o porque aún cuando te acostumbres a esos niveles de inflación empezás a tener miedo porque perder el empleo. Entonces, por un lado o por el otro, digamos, la terminas pagando igual. Ahora, me da la impresión, María y Carlitos, que Solá dijo una cosa que es cierta, y creo que Melconian también. A medida que avance el tiempo y veamos lo que pasa, la reacción de la gente se va a ir adecuando a eso, ¿no? Digo, con la economía, ¿no? Siempre el humor hacia el gobierno es muy sensible, sobre todo a la economía, ¿no? Sí, a la situación económica. Sí. Yo te diría que esto, digamos, además lo económico tiene una inercia. Digo que está claro que no se arregla de la noche a la mañana. Supongamos que aún cuando en los próximos días, de todas maneras, haya una especie de parche de acuerdo. Sí, la presidenta anunciando cuestiones sociales que podrán ser menores o mayores, totalmente. Pero de todas maneras, digamos, esto tiene una inercia, con lo cual, digamos, el primer susto ya te lo pegaste, aun cuando dentro de unos pocos días, digamos, haya alguna especie de arreglo que tranquilice un poco la situación. Y por el otro lado, independientemente de que haya algún tipo de arreglo, de todas maneras, la dinámica de la economía ya no veía positivo y la gente no cambia este humor de la noche a la mañana. En un gobierno que, por el otro lado, digamos, en términos generales, la sociedad ya, yo te diría, dictaminó que dio todo lo que podía dar, digo, lo bueno, lo malo, digo, pero como que llegó hasta acá, ¿no? ¿Y qué pasa con los demás candidatos? ¿Qué movimientos, digamos, si uno escucha? Siempre yo me prevengo bastante porque depende de dónde venga la encuesta, ¿no? Pero pareciera haber consenso incluso entre las distintas fuerzas políticas que UNEN no se mueve mucho, aún sumándole todos los candidatos, y que Macri es el que más terreno ha ganado en los últimos meses. Sí. Dos digamos, advertencias respecto de la interpretación de los números o la evolución que puedan tener en los próximos meses. Insisto con el punto, la angustia económica es demasiado fuerte como para que la gente le preste atención a los candidatos, los chismes de la política, Insaurralde, Jessica Sirio, lo que diablo sea, y creo que esto nos va a acompañar por lo menos hasta fin de año, cuando la gente, digamos, a principio del año que viene ponga más la cabeza en la presidencial, con lo cual nosotros no esperamos, digamos, que haya grandes novedades, en primer lugar. En segundo lugar, es absolutamente cierto, digamos, que nosotros tenemos sistemáticamente primero Massa, segundo Scioli, tercero Macri, digamos, en cualquiera de los distritos. Que es cierto, digamos, que Macri tiene un crecimiento lento pero persistente, digamos, quizá el más regular de todos. Que es cierto, digamos, que UNEN está por ahora, digamos, más quedado, pero bueno, es como un poco injusto, digamos, teniendo en cuenta que ahí vale más medir el espacio, digamos, que los candidatos individualmente. Y yo te diría también la advertencia respecto de que cuánto tiene Scioli, digamos, es medio relativo, porque Scioli, si ganase la primaria,
automáticamente junta los 5 o 6 puntos que tiene Randazzo y los 4 o 5 puntos que tienen el resto de los candidatos. Bueno, eso le da, me parece, más importancia a lo que la presidenta haga con el dedo en la interna. Si hay dedo o no hay dedo. Sí, si hay Kicillof o no hay Kicillof. Sí. Yo veo dificultoso, digamos, el tema de Kicillof, porque hasta ahora no era una persona, digamos, que tenía buena imagen personal, sencillamente porque es el conductor de la economía nacional, y la economía nacional anda mal, digamos, con lo cual, digamos, es muy difícil, eso es absolutamente sensible. Que en este punto particular pudiese eventualmente tener, digamos, alguna proyección, sí, pero no lo veo de largo plazo, digamos, que sea un candidato competitivo, ¿no? Ahora, como decía María, la imagen de la presidenta aparentemente se ha reconfortado con esto que está pasando, ¿no? Pero yo el dato que tengo, que hay gente que apoya lo que está haciendo, pero esa misma gente pide que se pague, porque no quiere Sí, sobra. Totalmente. Mira, Te va como mucha contradicción en estos sentimientos. Lo que venimos encontrando, digamos, en los últimos meses es algo muy parecido a lo que pasó en 2002-2003. La pregunta es, ¿hay que pagar? Sí hay que pagar porque contrajimos deudas. ¿Cómo hay que pagar? Bueno, no, hay que negociar porque no podemos pagar todo de golpe porque si no vamos a tener problemas, ¿no? ¿Te cae bien el Fondo Monetario? No, no me gusta ni el Fondo Monetario ni el Banco Mundial y ahora tampoco le gustan los buitres. Pero tomaste una deuda y el otro es más fuerte que vos y te puede hacer pagar costos, con lo cual hay que arreglar, digamos, que esta es, digamos, la sensación mayoritaria de la gente. Porque la Argentina, digamos, no quiere, no está, digamos, para situaciones revolucionarias, vamos a decir así, entre comillas. La gente de la Argentina quiere vivir, digamos, como en país desarrollado, ¿no? Y de ese punto de vista, digamos, no quiere ningún tipo de épica de largo plazo. Carlito, gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Bueno, María, estamos llegando al final. Yo primero quiero agradecerte profundamente que hayas venido. Muchas gracias por la invitación. En prólogo de reinicio de las clases y con dos hijas a las cuales impulsar. El domingo previo al reinicio de clases hay que como ajustar las clavijas en el hogar. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, 100%, gracias. Y la verdad que nos vamos con esta sensación de que, bueno, algo trascendente puede llegar a pasar en la Argentina, me da la impresión, ¿no? No sé cómo lo estás viendo vos. Sí, es un periodo de cierta incertidumbre, ¿no? Ya era un periodo de cierta, digamos, incertidumbre y reacomodamientos, y me parece que este elemento de la pelea con los buitres le pone como algo, un condimento más, ¿no? A un escenario que era un escenario de cambio y transición, ya desde el punto de vista de un modelo económico, digamos, que por la vía del consumo había mostrado que... Me hizo mucha gracia una presentación de la presidenta de estos días que dijo, si quieren dar empleo, compran una plancha o compran un lavarropas, que me parecía muy simbólico de lo que ha sido el modelo económico de estos años. Bueno, la época del aire acondicionado, de los televisores. Exacto, una economía que empujada vía consumo, ¿no? Eso había parecido que mostraba su agotamiento y venía como la presidenta a hacer algunos cambios de cara a su periodo final en la presidencia. Este elemento me parece que introduce, insisto, como un condimento nuevo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de vuelta, Muchas en serio, gracias. Te lo agradezco profundamente. Terminamos acá esta edición de 14 días, nos reencontraremos si Dios quiere el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, pase una buena semana. Chao.